El pasajero silencioso de la madrugada, México. Era una noche de esas en la Ciudad de México, donde la lluvia no da tregua y la neblina lo envuelve todo. Luis, nuestro conductor, ya estaba cansado, pero aceptó un último viaje en una zona que no le gustaba mucho, por allá por la madrugada. Llegó al punto de recogida y vio una figura alta, enfundada en un impermeable oscuro, con el sombrero calado, que se subió al asiento trasero. No dijo «hola», no dijo nada. El silencio en el auto era tan espeso que casi podías cortarlo. Luis, intentando ser amable, intentó romper el hielo. «¿A dónde se dirige, señor?». Solo obtuvo un gruñido bajo como respuesta. «¿Alguna ruta en particular?». Un movimiento de cabeza. La atmósfera se volvió más densa, más pesada. Luis sentía una presión extraña en el pecho. Por el espejo retrovisor pudo ver apenas los ojos del pasajero. Eran como dos puntos brillantes, como si una luz tenue y rojiza los encendiera en la oscuridad del coche. No parpadeaban. El viaje se hizo eterno. Cada kilómetro era un suplicio. Cuando llegaron al destino, una calle tan oscura y desolada que parecía sacada de una película de terror, el pasajero pagó. Billetes viejos, arrugados, casi deshechos. No miró a Luis a los ojos. Simplemente abrió la puerta y desapareció en la neblina, como si se disolviera en la noche. Luis no esperó ni un segundo más. Arrancó el coche y no volvió a aceptar un viaje tan tarde en esa zona. ¿Con quién había compartido su auto esa noche? La niña que desapareció en el asiento trasero, Bogotá, Colombia. Esta historia le sucedió a Andrea, una conductora de Uber en Bogotá. Un día recogió a una mujer joven, pero lo que la hizo especial es que la mujer llevaba en brazos a una niña pequeña, de unos 5 años. La pequeña, con un vestido blanco y trenzas, se veía algo pálida, pero Andrea no le dio mucha importancia. Durante la primera parte del viaje, la madre y Andrea conversaron animadamente sobre el tráfico, el clima, cosas cotidianas. La niña parecía dormitar en el regazo de su madre. En un momento, la madre se giró para intentar despertar a la niña o decirle algo, pero su rostro se transformó en una máscara de terror. El asiento trasero, donde hacía un momento estaba la pequeña, estaba completamente vacío. Andrea, confundida, preguntó si la niña se había agachado o algo así. La madre, con la voz temblorosa, le respondió que eso era imposible, que su hija, su pequeña, había fallecido hacía apenas una semana. Un escalofrío recorrió la espalda de Andrea. El ambiente dentro del coche se volvió frío, casi gélido, a pesar de que era un día cálido. El resto del trayecto fue en un silencio sepulcral, ambas mujeres sintiendo una presencia inconfundible en el asiento trasero. ¿Estaba la pequeña despidiéndose o buscaba su último viaje a casa? El eco de voces en la madrugada, Valparaíso, Chile. Marcos, conductor de Uber en Valparaíso, conocía los cerros de su ciudad como la palma de su mano. Pero un viaje a una dirección específica, en lo alto de uno de los cerros más antiguos y con más historia, siempre le daba un escalofrío. Esa noche, la solicitud llegó de esa dirección. Al llegar, lo esperaban una pareja de ancianos. Eran inusualmente callados y distantes, con miradas perdidas. Mientras el auto ascendía por las calles serpenteantes y empinadas, Marcos comenzó a escuchar algo. Al principio, pensó que era el viento silbando por las ventanillas o quizá algún ruido de la radio. Pero no. Eran susurros y risas bajas que venían del asiento trasero, a pesar de que los ancianos permanecían completamente inmóviles, con la mirada fija en el frente. Las voces parecían estar dentro del auto, no fuera.
Eran voces de niños jugando, de personas conversando animadamente, de un grupo de gente en una fiesta. Marcos intentó ignorarlo, pero el volumen de las voces parecía subir y bajar, como si alguien jugara con un dial. Cuando finalmente llegaron al destino, una casa victoriana que parecía abandonada desde hacía décadas, los ancianos bajaron sin decir una palabra de despedida. Simplemente se adentraron en la oscuridad de la propiedad, desapareciendo entre las sombras. Marcos no esperó a ver qué pasaba, puso reversa y se alejó lo más rápido posible, con el eco de esas extrañas voces resonando en sus oídos. ¿Quiénes eran los que hablaban desde el asiento trasero? El pasajero sin reflejo, Buenos Aires, Argentina. En la vibrante Buenos Aires, un conductor llamado Javier recogió a un hombre en una zona céntrica llena de gente y luces. El pasajero parecía normal, bien vestido, como cualquier otro, pero Javier notó algo extraño en el retrovisor. Podía ver el interior del coche, asimismo, la calle detrás, pero el asiento trasero, donde estaba el pasajero, parecía no reflejarlo, o al menos no lo reflejaba de la misma manera que todo lo demás. Era como si hubiera un espacio vacío o una silueta difusa donde debería estar su imagen clara. Javier movió el espejo, pensando que tal vez era un mal ángulo. Pero no importaba cómo lo ajustara, el fenómeno persistía. El hombre, por su parte, era de pocas palabras. Respondía a las preguntas con un tono monótono, sin ninguna emoción en su voz. Javier sentía un frío inexplicable, a pesar de que la noche era cálida. Cuando llegaron a destino y el hombre bajó, Javier se quedó observando el asiento trasero. Por un instante, justo donde el hombre había estado sentado, juró ver una distorsión en el aire, como un calor que se eleva o un velo que se desvanecía. Era como si la luz se doblara a su alrededor. El hombre se perdió entre la multitud y Javier se preguntó si realmente había llevado a alguien en su coche esa noche o si había sido una ilusión, una sombra. ¿Qué clase de ser era ese que no tenía reflejo? La luz roja en el espejo, Lima, Perú. Esta es la historia de Ricardo, un conductor de Uber en Lima, haciendo un viaje nocturno por una carretera que se hacía cada vez más solitaria. Llevaba a una mujer joven que parecía haberse quedado dormida en el asiento trasero. La noche era oscura y el camino monótono. De repente, mientras Ricardo miraba por el retrovisor, un par de ojos rojos intensos lo observaron fijamente desde la oscuridad del asiento trasero. No eran los ojos de la mujer dormida. Eran dos puntos de luz carmesí, llenos de una malevolencia que le heló la sangre. El corazón de Ricardo comenzó a latir desbocado en su pecho. Se quedó paralizado por un segundo. Aceleró, intentando no mirar directamente, pero no pudo evitar que su mirada se desviara una y otra vez al espejo. Los ojos rojos permanecían allí, inmutables, siguiéndolo, sin parpadear. Ricardo sintió una necesidad imperiosa de salir de esa carretera. Solo cuando llegó a una zona más iluminada de la ciudad, con más tráfico y luces de las calles, la presencia se desvaneció. Cuando la mujer se despertó para bajarse, los ojos rojos ya no estaban. Ricardo se quedó pensando en lo que había visto. ¿Había sido una ilusión óptica por el cansancio? ¿O algo mucho más oscuro y siniestro había compartido el viaje con él? La experiencia lo dejó tan perturbado que por semanas, cada vez que miraba por el retrovisor de su coche, sentía un escalofrío esperando ver de nuevo aquella luz roja infernal. La conexión perdida en la carretera solitaria, Perú. Juan Carlos conducía su Uber en una zona rural de Perú, en las afueras de una pequeña ciudad, cuando aceptó un viaje que lo llevaría aún más lejos, por una carretera poco transitada y oscura. La pasajera, una mujer mayor con aspecto cansado, le indicó un destino que parecía estar en medio de la nada. Mientras avanzaban,
El celular de Juan Carlos, que servía como GPS y para la aplicación de Uber, comenzó a perder la señal. Primero intermitente, luego completamente. La pantalla se quedó en blanco. Juan Carlos intentó reiniciar la aplicación, pero nada. Estaba en una carretera desconocida, en la oscuridad, y la única guía era la mujer en el asiento trasero. «Señora, disculpe, perdí la señal. ¿Podría indicarme el camino?», preguntó Juan Carlos, algo nervioso. La mujer simplemente lo miró fijamente con unos ojos vacíos y señaló un camino de tierra que se desviaba de la carretera principal. Juan Carlos dudó, pero sin otra opción, tomó el desvío. El camino de tierra era aún más oscuro, rodeado de árboles que parecían gigantes sombríos. El silencio en el coche era total, solo el crepitar de las ruedas sobre la grava. De repente, el coche empezó a fallar. El motor tosió, las luces parpadearon y finalmente el auto se detuvo por completo. Juan Carlos intentó encenderlo de nuevo, pero no había caso. Miró a la mujer para pedirle ayuda o al menos una explicación. Pero el asiento trasero estaba vacío, completamente vacío. La mujer había desaparecido. Juan Carlos salió del coche, temblando, y no había rastro de ella por ningún lado. La noche se sentía más fría que nunca. Tuvo que caminar kilómetros hasta encontrar ayuda, sin entender cómo ni cuándo la mujer había bajado de su auto en esa carretera solitaria. ¿Quién era esa mujer y por qué lo llevó a la nada? Así que la próxima vez que pidas un Uber, recuerda estas historias, porque nunca sabes quién o qué podría estar esperando en el asiento de atrás. Dulces sueños, si puedes tenerlos.